Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmos 119, 103 y 104. Qué hermosa es la palabra, que dulce, como decía el salmista, es a nuestra vida cada una de las palabras que podemos encontrar en esta carta maravillosa escrita para nosotros. Hoy nuevamente estamos aquí con ustedes para compartirles este tema, una carta para mí, con este texto. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Primera de Corintios 4:14. Espero que esté con nosotros, espero que se quede con nosotros de principio a fin, que pueda ver y escuchar cada una de las palabras que hoy vamos a poder compartir a su vida, que sean palabras que le bendigan, que le edifiquen y que nos ayuden a juntos seguir aprendiendo de esta maravillosa carta escrita para nosotros. Hoy por hoy, bueno, tenemos que ser buenos ministros del Señor. Y bueno, aunque la palabra ministro se refiere también a siervo, y yo creo que todos los que hemos sido llamados a la salvación, todos los que hemos venido al conocimiento o a la verdad de la palabra del Señor, nos hemos acercado a Dios para que Él sea nuestro Padre, y nosotros debemos de servirle de una o de otra manera, siempre para darle la gloria y la honra a aquel que nos ha tomado por hijos. El día de hoy vamos a tomar ese punto de ser un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo de Jesucristo, pero dentro de esos siervos, bueno, también están aquellos siervos que están no solamente para ellos servir al Señor, sino para servir a la iglesia, para servir a la humanidad, para servir al mundo entero. Aquellos que han tomado la decisión y la valentía de pararse y proclamar la verdad del evangelio, proclamar la palabra del Señor, como lo hiciera Pablo a Timoteo, como Timoteo lo hiciera a la iglesia que estaba en Éfeso, y como hoy nosotros nos hemos tomado el tiempo también para compartírselo a usted que nos está escuchando. Vamos a compartirle este canto antes de empezar con la clase. Palabra del Señor, letra a letra, palabra a palabra. Bueno, cuando la leemos con esa pasión y con esa devoción,
Cuando estamos dispuestos a meditar en ella, es ahí cuando esa palabra trae vida a nuestra vida y nos puede indicar el camino que hemos de seguir. Un camino de verdad, un camino de rectitud, un camino que a veces es difícil de andar, difícil de continuar en él, pero en el cual no estamos solos, en el cual un Dios de poder ha hecho su promesa y seguirá estando con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que bueno, leemos hoy la porción de Primera de Timoteo, capítulo número 4, solamente el versículo número 6, vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Así que bueno, sea su Espíritu Santo quien nos guíe, nos conduzca y quien nos haga revelar en esta mañana su palabra. Dios les bendiga, así estaré leyendo Primera de Timoteo, capítulo 4, 6. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí están los versículos, las palabras escritas de Pablo a Timoteo, pero hoy vamos a meditar en ellas, vamos a reflexionar en estas palabras. Y como título, bueno, tiene ahí un buen ministro de Jesucristo. ¿Sabe? Hace la referencia a ministro de Jesucristo y le decía al principio, viene de ministrar, viene de siervo, viene de servir. Y bueno, como lo dijera Jesús cuando anduvo sobre la tierra, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, pues, por usted y por mí. Así es que esa manera Jesús sirvió cuando anduvo sobre la tierra. Hoy nosotros hemos sido llamados para servir. Todo aquel que ha sido llamado a profesar o a venir a confesar a Jesús como su Salvador o venir a este conocimiento de la verdad a través de la palabra, a través de Jesucristo, bueno, hemos sido llamados a ser también siervos de Jesucristo. Pero dentro de esos siervos de Jesucristo están aquellos que no solamente sirven a Jesucristo a través de su vida personal, sino que también sirven a Jesucristo a través de la enseñanza, a través de la administración de la palabra a la iglesia de Jesucristo. Así que, bueno, hablando de esto, de una persona que ha sido valiente y ha tomado la decisión en su vida de ministrar o de ser ese ministro de Jesucristo, aquel que lleva el evangelio, aquel que comparte el evangelio, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pablo hace referencia a Timoteo, le digo cada uno de estos consejos, ¿para qué? Para adiestrarlo, para prepararlo, para que él sea un buen ministro de Jesucristo. Hemos estado hablando todo esto que Pablo ha estado enseñando a Timoteo, cómo él puede ser el mejor o puede ser muy excelente ministro de Jesucristo. Él está ahí no solamente para enseñarle en su vida personal a Timoteo, sino también para prepararle para que él pueda preparar a más gente. Así que, bueno, Timoteo es un ministro de Jesucristo, pero Pablo le hace referencia, sea un buen ministro de Jesucristo. Hay diferencia, ¿verdad?, entre ser solamente un ministro de Jesucristo o ser un buen ministro de Jesucristo. Para ser un buen ministro de Jesucristo, bueno, tenemos que ser preparados. No solamente tenemos que quedarnos con aquello que hemos sido llamados o con aquello que se nos ha otorgado por la gracia del Señor, sino que también tenemos que prepararnos para hacer mejor las cosas. Una cosa es lo que nosotros sabemos y lo que viene de parte de Dios, que son talentos, habilidades, dones, todo eso viene de parte de Dios, pero todo eso lo tenemos que tomar en un conjunto de irnos preparando continuamente. Hemos vivido tiempos difíciles y hoy estamos en unos tiempos difíciles también. Hoy estamos, bueno, alrededor de nosotros hay mucha influencia que puede venir a estorbar nuestra vida, nuestra relación con el Señor y nuestro servicio en el Señor. Pero toda esa influencia, bueno, también la tenían en la época de Timoteo. Timoteo está viviendo en una región donde hay mucha religiosidad, donde hay muchos que adoran a demasiados dioses, a demasiadas imágenes. Entonces Pablo lo que le dice a Timoteo, quiero que seas buen ministro de Jesucristo. Va a haber mucha influencia
alrededor tuyo, como lo hay el día de hoy, pero tú tienes que guardarte, ser lo bueno, lo mejor, lo esencial. Por eso comenzaba este versículo de ahí de los Salmos, ¿verdad? Que decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Es hermoso cuando nosotros nos concentramos ahí en la palabra de Dios, nos concentramos en eso, que es la instrucción para que nosotros ministremos a otro, que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y a través de esa concentración en la palabra, nosotros podemos ministrar esa palabra, que ministrar es compartir, es administrar, es proporcionar a otro aquel que no conoce. Así que solamente Timoteo, aunque es joven, Timoteo es un maestro de la palabra, es alguien que está capacitado para poder proporcionar a otros la palabra misma de Dios en su vida. Él ha sido enseñado desde la niñez, desde muy niño, fue enseñado por su madre y por su abuela. Y en esta ocasión es enseñado por Pablo. Pablo tiene experiencia, tiene la capacidad, ha tenido y ha transcurrido un largo camino de que él ha ministrado a otros el conocimiento de Dios. Ahora Pablo está adiestrando a Timoteo para que él también lo haga a los demás. Así es que es bueno que nosotros sigamos siendo buenos en lo que hacemos, que sea hasta el día de hoy, sino que busquemos mejorar mucho más lo que nosotros podemos hacer para los demás y que viene de parte del Señor. Así que, bueno, hoy nos encontramos en un medio o en una época de vida en la que a nuestro alrededor cosas que no pueden hacernos desviar del camino que ya está establecido. Ahora, por decir está establecido, no quiero decir que ya es un camino muy viejo o que es un camino muy antiguo o que no se puede transitar por él. No, este camino, aunque es muy antiguo, aunque ha pasado muchos años, es un camino que todavía es transitable, que todavía se ha guardado en perfectas condiciones. ¿Para qué? Para que tú y yo lo encontremos y para que caminemos por él. Ese camino, bueno, está trazado, está diseñado y no sufre modificaciones. ¿Por qué? Porque así ha estado establecido desde principio a fin. Tú y yo nos podemos preguntar, ¿y cómo sucede esto? Bueno, de la manera en que Dios existe y ha existido y seguirá existiendo, donde no tiene principio, no tiene fin, donde Él es una eternidad. Por eso la palabra, por eso el consejo, por eso también la Sagrada Escritura también, aunque traspasen las generaciones, aunque haya cambios en generaciones, aunque seamos muy modernos, la palabra de Dios no pasa de moda, no pasa en segundo o en último o en penúltimo o en otro término. La palabra del Señor sigue siendo vigente, actual para todas las generaciones. Es algo muy especial que, bueno, hemos visto libros y yo creo que tú conoces más a lo mejor de libros que yo. Hemos visto libros muy buenos que han pasado por muchas generaciones, pero uno de los libros más especiales es la palabra del Señor. Ese han pasado miles de generaciones, han pasado muchas generaciones, han pasado mucha modernidad, pero él sigue siendo actual. Así es que esto es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo. Sé tú un buen ministro de Jesucristo, pero él también le dice que esto lo debe de enseñar a los hermanos. Y me gusta ahí cuando dice, esto enseña a los hermanos. Es importante. Mira, Pablo había escrito a Timoteo acerca de la apostasía. Estaba viviendo en un tiempo de apostasía. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Y nada más para recordar, apostasía es aquel que anda vagabundeando, ¿verdad? Que ha conocido al Señor, que ha entendido que Jesús es la salvación para su vida, que ha venido al conocimiento de Dios, pero que se ha alejado del camino correcto, que se ha alejado de Dios, que se ha alejado de su gracia, que se ha alejado pues de aquella entendimiento que ha tenido o de aquella fe que ha confesado y que anda pues por otros caminos errando. Así es que ese es un apóstata. Y Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué quiere decir Pablo a Timoteo? Timoteo,
lo que tú has aprendido, así como lo has aprendido, así como tú has sido enseñado, ten cuidado de enseñar esto mismo a los hermanos. Enséñales a ellos primero. Bueno, tú has aprendido, tú has recibido el consejo, tú has adquirido este entendimiento de parte de Dios, de parte de las Sagradas Escrituras. Bueno, así mismo tú también enseña a los hermanos. ¿Para qué? Para que esto que tú hoy estás aprendiendo, estás recibiendo, sea compartido a los demás. Timoteo tenía que tener cuidado y conocer muy bien a aquel que era una persona que no traía el verdadero evangelio, que no traía la verdad en su vida, que venía con otro mensaje o con otro conocimiento. Él tenía que entender muy bien que podían venir a engañarle, que podían venir a persuadirle para que volviera a otros caminos o para que se dirigiera a otro lugar, para que pudiera introducir incluso dentro de la congregación en la cual él estaba al pendiente, bueno, cosas que no eran o no correspondían al agrado de Dios. Por eso Pablo le dice, esto debes de enseñar a los hermanos. Es importante lo que Pablo le dice a Timoteo, que él debe de enseñar a los hermanos. No solamente él debe de ser capacitado, no solamente él debe de recibir las palabras que Pablo le está enseñando, sino que estos consejos que Pablo le enseña a Timoteo, él también los debe de enseñar a los demás. Quizá Pablo no alcanza a enseñarle a todos, pero le está enseñando a Timoteo y ahora Timoteo tiene la responsabilidad de enseñar a los demás. Me llama la atención que le dice a los hermanos, vuelvo otra vez. Es importante, nuevamente le digo, cuando habla de los hermanos, es importante. La apostasía no se da fuera de la iglesia, la apostasía se da dentro de la iglesia. La apostasía se da dentro de aquellos que ya conocemos a Jesucristo, de aquellos que ya conocemos a Dios, de aquellos que ya hemos entendido la voluntad de Dios y que hoy no queramos hacerlo. Así es que por eso Pablo habla a los hermanos. En estos versículos está interesado por aquellos que ya son creyentes, por aquellos que ya han entendido y sobre todo en la vida de Timoteo. Le dice, si tú enseñas esto a los hermanos, entonces le dice, tú vas a ser buen ministro. Ese buen ministro, te digo aquí, ese buen ministro, habíamos visto ya que un obispo es aquel que vigila la iglesia, que un diácono es aquel pues que sirve activamente a la iglesia, pero Pablo está poniendo a Timoteo como un buen ministro. Cuando le habla de un buen ministro de Jesucristo, no es aquel que simplemente está vigilando al frente, no es aquel que se sienta y enseña nada más a otros o apoya a otros, sino un buen ministro de Jesucristo. Está diciendo a Pablo, a Timoteo, que es aquel que está capacitado, que está adiestrado, que está preparado para mantenerse él en el camino, para mantenerse él en el conocimiento, para mantenerse él en la santificación hacia Dios, pero también para poder ayudar a otros, poder ministrar a otros lo que él tiene en su conocimiento. Por eso le habla de un buen ministro de Jesucristo. Así es que Pablo exhorta a Timoteo, si tú enseñas esto que has aprendido a los hermanos, tú vas a ser buen ministro de Jesucristo. Y me gusta que Pablo le habla claramente a Timoteo para que él sea un buen ministro de Jesucristo. Y ese ministro, bueno, es importante dentro de esa congregación, como lo sigue siendo importante hoy en nuestros días. Que cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor seamos buen ministros de Jesucristo. Alguien que ministra es aquel que comparte, es aquel que representa, es aquel que lleva, es aquel que conoce, pero también transmite su conocimiento. Y conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Así es que le dice, no solamente vas a ser un buen ministro de Jesucristo, sino también vas a ser nutrido. Nutrido con las palabras de fe, pero nutrido con la doctrina que has recibido. Es importante y quiero hacer mucho énfasis aquí en nutrido con la palabra, nutrido con la fe.
Recuerden, estamos hablando de Timoteo, de Pablo, de la iglesia de Éfeso. Estamos hablando de esta carta escrita de Pablo a Timoteo, pero hoy por hoy también es una carta escrita para nosotros. La importancia que Pablo le da a Timoteo en decirle: lo que tú enseñas te va a nutrir a ti. No podemos nosotros enseñar o ser buenos ministros de Jesucristo si antes no amamos la palabra del Señor. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que se deleita en su palabra, aquel que toma la escritura, la estudia, la escudriña, la examina constantemente. Es aquella persona que se nutre ahí de la palabra del Señor. No es aquella persona que lee un versículo, bueno, allá cada año, no. O aquel que va al templo para poder conocer la Biblia, no. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que está nutrido con la palabra del Señor. Y Pablo hace dos cosas: no solamente buen ministro, sino le dice también: seas nutrido con esa palabra de fe, con esa doctrina que has recibido. No puedo yo tener la fuerza, cuando habla de nutrido, habla de tener fuerza. No puedo tener la fuerza para enseñar a otro si antes no me enseña a mí. También nutrido habla de tener el vigor de poder mantenerse en el tiempo difícil. Si yo voy a enseñar a otros, pero cuando viene el tiempo difícil para mi vida, voy a estar tirado, voy a estar derrotado, entonces no hay nutrición en mi vida. Cuando nosotros nos comemos un plato de comida física es porque la necesitamos, y esa comida va a venir a ser nutrientes a mi vida, va a traer nutrientes a mi vida. Así la palabra del Señor. Cuando nosotros nos sentamos a comer palabra, nos sentamos a escudriñar, a estudiar la Biblia, a examinarla, a meditarla, a ponerle atención, a recibirla, a ver sus consejos, es ahí donde nosotros nos estamos nutriendo. Y el día de la necesidad de que yo ministre a otro, de que yo comparte a otro, entonces le voy a compartir de lo que yo tengo, de lo que yo he sido nutrida, de lo que yo he alimentado mi vida. Es importante que todo aquel que ha conocido al Señor Jesucristo vea muy bien cuáles son sus conversaciones, qué es lo que él conversa con los demás, qué es lo que sale de su boca. Bueno, ahí Jesús dijo, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre saca del tesoro que hay en su corazón. Así es que sí, Pablo es lo que le está haciendo referencia a Timoteo. Nútrete, que estés bien nutrido, que dentro de tu corazón, de tu mente, de tu alma, acuérdate que estaba hablando de una mente cauterizada. Entonces, que tu mente esté llena de la palabra, del conocimiento, de la fe, de la gracia de Dios. Que tu mente esté llena, bueno, de esa doctrina en la cual está siendo enseñado. Así es que, bueno, él tenía que tener todos estos nutrientes que vienen de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no se desviara él y tampoco la iglesia se desviara. Recuerda que hay importancia aquí. No solamente es que Pablo está enseñando a Timoteo para que él sirva solamente al Señor en forma personal, sino que le está enseñando a Timoteo porque él está al frente de una congregación también, y la congregación va siguiendo los pasos, está siendo alimentada a través de Timoteo. Es importante que tú y yo seamos nutridos de la palabra del Señor, porque a través de nosotros otros van a ser nutridos, otros van a ser enseñados. Así es que hoy es el mensaje, es la enseñanza que Pablo le da a Timoteo. No solamente enseña para que tú seas buen ministro, sino que lo importante está en que tú y yo seamos nutridos de la palabra del Señor. Así es que la palabra del Señor haga efecto primero en nuestra vida, la recibamos nosotros primero, y a través de esa nutrición que nosotros tenemos con la palabra del Señor, entonces podamos nutrir a otros, entonces podamos compartir a otros. Entonces enseñamos no solamente a los hermanos, sino también a aquellos que aún no son de la familia del Señor. Así es que hoy te dejo con eso. Un buen ministro de Jesucristo, entonces se nutre con la palabra del Señor. Se lleva a cabo en su vida.
Y bueno, con esto termino. Para ser nutrido físicamente tienes que tener una comida balanceada, ¿verdad? Bien balanceada para que esto tenga nutrientes en tu cuerpo físico. Bueno, en lo espiritual de igual manera. Para que tú seas nutrido espiritualmente tienes que conocer la palabra del Señor. De principio, de Génesis a Apocalipsis, hay tantas palabras, tantos consejos, tantas enseñanzas que podemos aprender a través de ella. Entonces, tómate el tiempo el día de hoy y te invito a eso, a que te tomes el tiempo a todos los días nutrirte, todos los días comer un poquito de la palabra del Señor. Ahí sí te digo, si un versículo comes, pero cuando te hablo de comerlo, no es que nada más lo leas así de corridito, rápido, para completar 5 minutos o un capítulo, no. Detente, palabra a palabra, entiende el mensaje que viene en eso que estás leyendo, compréndelo, llévalo a tu mente, llévalo a tu corazón y sobre todo, llévalo a aplicarlo en tu vida diaria. Hoy eso es lo que necesitamos, nutrirnos de la palabra del Señor. ¿Cuándo me voy a dar cuenta si estoy nutrido? Cuando estoy llevando a la práctica la palabra del Señor. Por allá Santiago dijo que no seamos solamente oidores, no, sino seamos hacedores de la palabra del Señor. Así es que cuando yo hago la palabra, cuando yo la hago parte de mi vida, entonces ahí me doy cuenta si estoy siendo nutrido o no de la palabra del Señor. Así es que te invito a eso, para que seas un buen ministro de Jesucristo. Nútrete de la palabra del Señor. Y con eso terminamos el día de hoy. Un buen ministro de Jesucristo se nutre todos los días con la palabra. Voy a dejar el lugar a Vanessa para que ella ore y nos despidamos y decimos el texto. Señor, bendiga y vamos a ver. Señor Jesús, te damos gracias por este día que oímos todas las palabras. Amén. Así vamos a decir el texto. No les escribo eso para avergonzarlos, sino para darle un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. 1 Corintios 4:14. Que el Señor les bendiga.